Ahora vamos a ver el procedimiento de adopción. Es otra de las acciones que se ventilan en esta vía de jurisdicción voluntaria. ¿Quién conoce de un procedimiento de adopción? En este caso hay una competencia concentrada del Juzgado Especializado de Procedimientos de Adopción y Restitución Internacional de Menores y demás especiales no contenciosos relacionados con menores de edad y sumario de conclusión de patria potestad. Este nombre larguísimo del juzgado es el Juzgado Especializado que puede conocer de adopciones. No hay hoy en día otro juzgado que pueda tramitar estas adopciones más que este juzgado especializado. Y obviamente, sustantivamente, esta adopción tiene una ley especial también, ¿no? La ley que regula los centros de asistencia social es la que fija los requisitos y los supuestos en los que puede otorgarse una adopción en el Estado de México. De acuerdo al Código Nacional, los requisitos que tendría que satisfacer la solicitud de adopción, además de los requisitos generales que ya vimos en la parte de consideraciones generales, es que este escrito o una de las modalidades es que esta solicitud puede recibirse por escrito o por comparecencia. En el caso de que sea comparecencia, el Código Nacional nos habla de que preferentemente sea videograbada, ¿no? Que esta solicitud debe contemplar también a las personas que deban dar su consentimiento para la adopción, es decir, no solamente los datos de los solicitantes, sino también de aquellas personas que deban dar su consentimiento para esta adopción. Los datos de la persona que se pretende adoptar y de los adoptantes, desde luego también acompañados con los documentos justificativos de su identidad, ¿no? Sus actas de nacimiento, identificaciones, etcétera. Los hechos en los que se base esta solicitud y acompañar el certificado o la constancia de idoneidad, que siempre es expedida por el sistema estatal DIF, ¿no? Aunque este requisito no es obligatorio. O sea, si la persona adoptante ya tiene su certificado de idoneidad, puede acompañarlo a su solicitud. Si no lo tiene, se prevé para que se le expida o se hagan los estudios necesarios a ver si satisface los requisitos para ser considerado como adoptante. En el auto admisorio que se dicta en este procedimiento de jurisdicción voluntaria, tiene varias particularidades. La primera es que se emite el mismo día en que se recibe la solicitud, es decir, aquí hay un plazo específico para proveer sobre esta solicitud y que es el mismo día en que se recibe, tendría que emitirse la respuesta o el acuerdo correspondiente. En este auto se ordena notificar al sistema estatal, al sistema DIF, ya sea nacional o estatal, a través de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Si los solicitantes no acuden representados o presentan su solicitud sin una persona, abogado, patrono, entonces se designa de manera inmediata un defensor público para que los asista en este procedimiento. En caso de que esta solicitud se realice, más bien no se haga acompañar del certificado de idoneidad, entonces se va a girar las instrucciones necesarias para que la institución encargada de su expedición, en este caso el DIF, lo expidan y remitan su expediente dentro del plazo de 90 días. Aquí también se debe condicionar a los adoptantes para que comparezcan ante esta institución en el plazo de 3 días para que realicen los trámites correspondientes y les puedan ser expedidos estos certificados. Otra de las formalidades o de los actos procesales que deben ventilarse en este trámite de la adopción es el consentimiento de las personas que conforme a la ley deben otorgarlo para la adopción. Serían aquí en este caso quienes ejercen la patria potestad en tratándose
pues, de la conclusión o de los cuidados que se hubieran otorgado o de las instituciones que tengan albergados a estos niños que pretenden ser adoptados. Este consentimiento debe realizarse en comparecencia ante la propia autoridad que está conociendo de este procedimiento de adopción o a través de un instrumento público en donde conste fehacientemente que se otorga este consentimiento para llevar a cabo la adopción. Este consentimiento puede hacerse de manera conjunta cuando se presenta la solicitud, es decir, que esta solicitud sea autorizada tanto por quienes pretenden adoptar como por la persona que debe otorgar el consentimiento, o bien durante el procedimiento. Y si es durante el procedimiento, ya dijimos que tiene estas dos modalidades, ¿no? Que se haga en comparecencia individual ante el juez. Este consentimiento, desde luego, tiene que ser informado y razonado de cuáles son las consecuencias de otorgarlo, o bien que se haga a través de un instrumento público ante un fedatario. Durante este procedimiento de adopción pueden emitirse diversas medidas provisionales. No hay un límite, ¿no? Pueden ser unas distintas, pero de manera enunciativa respecto de la guardia y custodia de los cuidados que tendrá la persona que pretende ser adoptada, ¿no? ¿Quién va a tener al niño, niña o adolescente durante el trayecto del procedimiento? Pero además, y esto es muy importante, prever lo necesario para que tanto el niño como los adoptantes y en su caso las personas que otorgaron o deban otorgar su consentimiento tengan acompañamiento psicológico respecto a las consecuencias que implica pues este trámite de adopción. Una vez que se satisfacen estos requisitos, pueden celebrarse las audiencias correspondientes. O más bien aquí hay, este procedimiento puede tener hasta 3 audiencias de acuerdo a las modalidades en las que se presente. La primera audiencia puede ser para recibir la solicitud por comparecencia, ¿no? Es decir, hay una primera audiencia en donde el compareciente, los que pretenden adoptar y, de ser el caso, quien otorga el consentimiento, se presentan ante la autoridad jurisdiccional para hacer valer esta solicitud de adopción. Entonces, esto se recibe en una audiencia, evidentemente es videograbada, asiste el Ministerio Público y ahí pues se exponen los requisitos de esta solicitud, proporcionan los documentos necesarios y se emite la admisión y la disposición correspondiente en cuanto a recabar los informes de idoneidad si no se tuvieran, ¿no? Puede haber otra segunda audiencia o una audiencia distinta cuando la solicitud se presentó por escrito. Entonces, se señala una audiencia para escuchar a las personas solicitantes, o sea, además de que ellos ya formularon por escrito su solicitud, habría que escucharlos en cuanto a la intención de esta adopción y desde luego también tiene por objetivo que el juez, la jueza, hoy en día es una jueza, se cerciore precisamente de los datos de esa solicitud y prevea lo que considere necesario en relación a las medidas provisionales. Y finalmente, un tercer tipo de audiencia es una audiencia especial donde se desahogan pruebas, alegatos y se dicta la sentencia. Aquí se debe incluir la modalidad del seguimiento de la adopción. Incluso en esta audiencia podría citarse el personal administrativo encargado de la integración del expediente de idoneidad para que refiera o aclare las dudas que tenga la jueza o juez respecto de este certificado que ya se emitió. Es importante también que se escuche al niño, niña o adolescente dentro de estos procedimientos de adopción, pues para hacerle saber cuál es el resultado o cuál podría ser el resultado, la intención de este procedimiento y tomar también, desde luego, su punto de vista. Estas son entonces los tipos de audiencias que puede haber dentro del procedimiento de adopción. Obviamente la primera es opcional, ¿no? Solamente si las partes pretenden presentar su solicitud por comparecencia, pues ahí ya se les escucha, se asiste, se escucha también al Ministerio Público y se hace el trámite correspondiente que sería la siguiente audiencia, ¿no? De especial.
Si se presenta la solicitud por escrito, entonces se fija audiencia para escucharlos y después de esto la audiencia especial. Es decir, no significa que los procedimientos de adopción tienen siempre 3 audiencias, ¿no? Más bien pueden tener estos tipos de audiencias de acuerdo a la forma en la que inicie la solicitud y de acuerdo a cómo deban desahogarse estas pruebas, ¿no? Incluso podrían concentrarse estas audiencias si la naturaleza de las pruebas lo permite o bien ya se encuentran los informes solicitados en cuanto a la idoneidad y del consentimiento, los instrumentos del consentimiento de las personas que deban otorgarlas. Pero en términos generales, estas podrían ser las audiencias que se desahogan y las fases que cada una tendrían de acuerdo a las modalidades en las que se presente este procedimiento de adopción. Puede haber oposición también en los procedimientos de adopción. Esta oposición se tramita vía incidental y de ser justificada se concluye con el procedimiento, ¿no? Se archiva ya. Dentro de la sentencia, o más bien la sentencia, tiene que pasar por una revisión oficiosa, es decir, con independencia de que las partes impugnen o no el fallo, el juez que conozca de este tipo de procedimientos tiene obligación de remitir a la sala familiar correspondiente en un plazo de 3 días, pues el expediente, la sentencia, para que los magistrados resuelvan si confirman, modifican o revocan esta sentencia de adopción. Esto implica una carga de trabajo adicional para los tribunales de segunda instancia, ¿no? Además de que, como ya vieron ustedes, que nuestro código contempla supuestos mayores para el recurso de apelación que tiene que ser ventilado ante tribunales de alzada. Este también es una carga adicional para ellos, ¿no? Revisar oficiosamente las sentencias de adopción que se emitan y también le señala un plazo de 15 días para que resuelvan si confirman, modifican o revocan esta sentencia. En la sentencia tendría que verificarse el seguimiento de esta adopción, ¿no? Cómo vamos a revisar y aquí se establece un plazo. Durante los 3 años siguientes se va a revisar, se va a seguir esta adopción a través de los informes que realice el DIF con motivo del seguimiento que ellos hagan en cuanto a las facultades legales que les corresponden, ¿no? Y de acuerdo a este seguimiento se da también seguimiento a las medidas decretadas, las cuales desde luego pueden modificarse o ajustarse de acuerdo al resultado de estos informes que se realizan. Pasados estos 3 años, si no hay algún inconveniente, etcétera, ya se libera, digamos, ya se archiva este expediente y se concluye con este trámite de la adopción. Además de que hay una particularidad, seguramente ya vieron ustedes en las generalidades que en tratándose de niños, niñas y adolescentes, los jueces, en general las autoridades, tenemos la obligación de emitir formatos de resoluciones en lectura fácil, ¿no? Para dar a conocer a aquellas personas, niños, niñas, adolescentes, personas que tengan algún tipo de discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad, de manera accesible, cuál fue la resolución que nosotros estamos emitiendo. En el caso de la adopción, este formato de lectura fácil se emite una vez que el expediente regresa de la sala. Es decir, emito la sentencia y ahí no hago la versión de lectura fácil hasta que se va a la sala, me la regresa a la sala y entonces, respecto de esa resolución, ya se emite el formato de lectura fácil correspondiente para dar a conocer, pues en este caso al niño, niña o adolescente involucrado, el resultado de ese trámite de adopción. Estas son las particularidades que se prevén en este trámite de adopción que se ventilará en la vía de jurisdicción voluntaria. Y aquí vemos el flujograma, ¿no? Se recibe la solicitud, se notifica al DIF, ya dijimos nacional o estatal. Si esta solicitud se acompaña del informe, sí, entonces ya se tiene recibido junto con las copias. Si no, entonces se requiere al DIF para que en un plazo de 90 días emitan el resultado de este informe de idoneidad, pero además se remite a los adoptantes para que realicen las gestiones necesarias ante el DIF.
Una vez que se recibe este informe, se hace el acuerdo sobre pruebas, se provee sobre medidas provisionales si fueran necesarias y se fija fecha para comparecencia. Esta comparecencia es la audiencia que nosotros decíamos donde se escucha a las partes si fuere que esta solicitud se recibió por escrito, ¿no? Si no, entonces inicia con la solicitud videograbada donde se agota esta primera parte. Una vez que se realiza esto, se fija una audiencia especial en 5 días que tiene por objeto escuchar al niño, niña, adolescente, desahogar las pruebas y emitir la resolución. Se remite a segunda instancia la resolución forzosamente en 3 días. Ellos deben resolverla o revisarla dentro de 15 días y si la confirman, entonces ordenamos la inscripción de la adopción, la ejecución oficiosa y la revisión o seguimiento durante los próximos 3 años. Así es como está contemplado el trámite de la adopción en nuestro Código Nacional.